Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, que son los virus causantes de gastroenteritis. Un tema que me habían solicitado, un tema muy interesante. En esta época del año, lo que es el invierno, todos los países de América Latina, hay bastante vulnerabilidad a este tipo de infecciones gastrointestinales y hay bastantes casos que se han presentado en las últimas fechas de diarrea. Los más vulnerables nosotros sabemos que son los niños. Recordemos de que existen diferentes factores que influyen, tanto el agua, los alimentos, la presencia de ciertos microorganismos, que es donde nosotros lo vamos a centrar el día de hoy que vamos a hablar. Entonces, dentro de lo que son los virus causantes de gastroenteritis, tenemos la familia Astroviriddae, también está la familia Calciviridae, que son los norovirus, la familia Reoviridae, que son los rotavirus, entre otros virus. La gastroenteritis se conoce como una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Esto provoca lo que es una diarrea, una gastroenteritis aguda, que dura en un transcurso menor a 2 semanas. Ya una gastroenteritis crónica, estamos hablando de una duración de mayor a 2 semanas y la vamos a clasificar en asintomáticas a graves. Las personas con mayor riesgo de gastroenteritis grave son los niños pequeños y los ancianos y las personas con sistema inmune deprimido. Entonces, nosotros tenemos como concepto de que la diarrea son deposiciones mayores a 3 veces al día, con una frecuencia mayor que lo normal para las personas de heces sueltas o líquidas, según lo que es la Organización Mundial de la Salud. La gastroenteritis infecciosa, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, es una difusión e inflamación de la mucosa provocada por un microorganismo. Podrían ser bacterias, virus, parásitos, hongos o sus toxinas. En este caso nosotros lo vamos a centrar a hablar sobre lo que son los virus. La gastroenteritis virales son más frecuentes, entre un 57 y un 70% de los casos de gastroenteritis infecciosa. Es el principal órgano blanco del intestino y esto presenta un mecanismo, un daño, unas alteraciones de la función celular. La gastroenteritis nosotros la vamos a clasificar de leve a grave. En esta imagen podemos ver la etiología de lo que son los 4 virus principales de lo que son las gastroenteritis virales. En primer lugar tenemos a los rotavirus, los calcivirus, los adenovirus y los astrovirus. Es endémico cuando se presentan casos de rotavirus, ya sean del grupo A, adenovirus entéricos 4041, norovirus o astrovirus. Es epidémico por lo general cuando se han presentado casos de lo que son los norovirus. Acá nosotros vamos a empezar a hablar sobre lo que es el rotavirus, que es el más frecuente y el que más se conoce. El agente etiológico más importante, gastroenteritis de origen viral. Lo que son las características de este rotavirus, que presenta lo que es una cápside externa, una cápside intermedia, como podemos observar, y una cápside interna. Dentro de ello tiene ciertas proteínas que son las causantes de lo que son tanto la herencia como donde se produce la patología dentro de lo que son las células del intestino. Entonces, los rotavirus del genotipo G definido por BP7 y genotipo P entre corchetes definidos por BP4, existe el genotipo RBA con combinaciones GP, que estos presentan el 90% de las infecciones de rotavirus en lo que es el mundo. Acá nosotros podemos ver lo que es la replicación del rotavirus, donde ellos se adhieren a las células del huésped, ellos ingresan y existe una pérdida de lo que es la cápside y donde existe una doble capa con una activación de lo que es el complejo de las polimerasas. Este proceso ellos se transcriben dentro de lo que son las células del huésped y se convierten en unas inclusiones citoplasmáticas que nuevamente son liberadas. Entonces, de esta manera, lo que son los rotavirus presentan una patogénesis a nivel del intestino delgado, donde es su órgano blanco. Primero, lo que pasa es una lisis celular.
un acortamiento de las vellosidades, una disminución de la actividad sacaridasa y una disminución de la superficie de absorción. Como resultado vamos a tener un edema, infiltración leucocitaria de la mucosa, una descamación, un exudado inflamatorio y va a provocar una necrosis, ulceraciones, obstrucciones de capilares, una necrosis arteriolar, fibrinoide. Dentro de este diagrama nosotros podemos ver las características de este virus que tanto va a presentar a causa de lo que son las proteínas virales, una inflamación, una lisis celular, una respuesta inmune. Esta respuesta inmune va a hacer una activación de lo que son las citoquinas, la expresión de enzimas y todo este diagrama como resultado lo que nosotros vamos a obtener es una diarrea. Entonces, el rotavirus dentro de la transmisión se conoce que es una transmisión fecal oral. Puede ser de persona a persona, ingestión de agua o alimentos contaminados, contacto con superficies contaminadas, establecen el ambiente. Se elimina durante 7 días por materia fecal. En inmunosuprimidos es más prolongada lo que es la presencia de estos virus. Los rotavirus, las heces de una persona infectada contienen más de 10 billones de partículas infecciosas por gramo. Menos de 100 partículas son suficientes para infectar a otra persona. Dentro del cuadro clínico, los principales síntomas es la diarrea, que puede estar acompañada tanto de fiebre y de vómito. La principal complicación es una deshidratación grave que puede ser incluso hasta mortal. Y el cuadro clínico, hay un periodo de incubación de 11 horas a 3 días, en un transcurso de 7 a 10 días. Es asintomática tanto en neonatos, pacientes inmunodeprimidos. La diarrea acuosa con duración limitada de 4 a 8 horas. También se puede llegar a convertir en una diarrea severa con vómitos acuosos, fiebre, deshidratación y el paciente puede presentar un estado de shock y puede morir. Otros signos y síntomas es la mialgia, cefalea, apatía. Esto en un transcurso de 2 a 3 o a 8 días. Dentro del tratamiento, lo más importante que se le debe administrar es la reposición de líquidos y electrolitos, es decir, una rehidratación oral al paciente, una prevención de la deshidratación, un tratamiento dietético o un tratamiento asintomático. Dentro de lo que es el laboratorio, para estudiar la especificidad de cuál es el virus que está causando, nosotros vamos a utilizar una materia fecal dentro de 5 días del inicio de los síntomas y existen diferentes diferentes diagnósticos. El más convencional es el método de ELISA, también existe lo que es la PCR y bueno, técnicas rápidas como lo que es la inmunocromatografía, que hoy en día nos sirve para un diagnóstico rápido mediante lo que son pruebas cualitativas. Dentro de la epidemiología, principal agente causal de la diarrea y vómitos en niños menores de 5 años. Es endémico en regiones con climas templados. Se registra una incidencia en el invierno en la susceptibilidad de infección aumentada al disminuir la protección materna por lactancia. Afecta a 100 millones de niños y 450.000 en el mundo mueren anualmente por diarreas causadas por lo que son rotavirus. En países en vía de desarrollo causan el 10% de muerte en la infancia. En países desarrollados, lo que son las gastroenteritis virales causan el 60 y 70% en pacientes en hospitalizaciones con baja letalidad. A los 2 a 3 años todos los niños ya han sufrido infecciones por rotavirus. La infección natural confiere una protección contra reinfección de inmunoglobulina IgG e IgA, lo que es dentro de la mucosa. Dentro de las prevenciones, a partir del 2015 ya se conoce que tenemos una vacuna contra el rotavirus que se aplican 2 dosis y es por vía oral. Y esto ha venido a ayudar porque ha disminuido la cantidad de mortalidad que había antes de lo que es el 2015.
Acá nosotros podemos ver cómo ataca, que es que afecta principalmente a bebés y niños menores de 5 años. Y bueno, lo que ya les había explicado, la principal vía de contagio es el tipo fecal oral, pero también puede ser por las vías respiratorias. Una vez en el organismo se incuba entre 1 y 3 días, el virus invade lo que es el intestino, lo irrita y un acumulado a las células que tapizan y producen lo que es la eliminación de lo que son los líquidos. Y bueno, los síntomas: fiebre, vómitos, diarrea, deshidratación, dolor de estómago, dolor de cabeza, sequedad de la boca, disminución de la orina. Dentro del tratamiento, lo principal es la reposición de líquido y los electrolitos perdidos. Y bueno, la prevención: nosotros sabemos que lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Tomar agua segura, mantener correcta higiene del pañal de lo que son los bebés. Y lo más importante, bueno, la vacuna. Los bebés deben recibir la primera dosis de la vacuna a los 2 meses de edad con ambas marcas de la vacuna. Reciben una segunda dosis a los 4 meses y una tercera dosis a los 6 meses. Y esa inmunidad les va a ayudar mucho. Otros virus también causantes de gastroenteritis agudas son, por ejemplo, los calcivirus. Los calcivirus son virus desnudos. Son isoaédricos por su morfología, tienen un tamaño de 27 a 30 nanómetros. Son ARN monocatenario. Los norovirus, aquí nosotros podemos ver la simetría isoédrica. El tamaño de 38 nanómetros, incluso pueden llegar a presentar hasta 40 nanómetros. En una transmisión fecal oral, con dosis infectiva baja. Ante la exposición al 80% se infectan 70% que se enferman. La excreción del virus hasta 2 semanas de iniciado el cuadro clínico. Los norovirus es la principal causa de la gastroenteritis epidémica no bacteriana en todo el mundo. La causa más común de gastroenteritis aguda viral en lo que son los adultos. La infección se asocia al consumo de agua y alimentos contaminados, sobre todo mariscos, bilbavos crudos o con cocción insuficiente, brotes de diarrea aguda en hospitales, geriátricos, restaurantes, eventos sociales e incluso en los cruceros. Los norovirus, la diarrea epidémica del 60 al 80% en países desarrollados. La primoinfección no induce a una protección de reinfección asintomática de alta variabilidad antigénica entre las cepas. Un dato muy interesante de los norovirus dentro del diagnóstico de laboratorio: nosotros vamos a buscar antígenos por método de ELISA. También está la técnica de PCR. La técnica de ELISA tiene una baja sensibilidad del 50 al 70%. Y están también lo que son los sapovirus, ya para terminar con el tema. En episodios diarreicos esporádicos, principalmente en niños, presenta un periodo de incubación de 15 y 50 horas y una duración del cuadro entre 12 y 60 horas. Es una infección asintomática frecuente. Hay brotes en hospitales, jardines de infantes y colegios de tal 17% de la gastroenteritis de origen viral en niños en países de ingresos bajos y con infecciones frecuentes con astrovirus y norovirus. La presencia de diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas y vómitos son ciertas características. El diagnóstico, igual lo que es la técnica de PCR en tiempo real para lo que es este tipo de virus. Hasta acá con esta charla del día de hoy sobre lo que son los virus causantes de gastroenteritis. Tema muy frecuente y muy interesante que teníamos que abordar el día de hoy.